19:04 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Bueno, continuamos con un tema internacional que habíamos dicho al principio, que tiene que ver con esta crisis en Pakistán, donde fue destituido Imran Khan, que es el primer ministro de Pakistán, y automáticamente ya se generó la controversia y acusó directamente a Estados Unidos de conspirar contra él, porque esto, bueno, había derivado en un pedido de censura de parte del Parlamento, ¿no es cierto?, en un voto de censura que terminó destituyéndolo, una moción de censura contra él. Hay algunas especulaciones que, coincidencia, a finales de febrero ya se había desatado el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero se habían aplicado una gran cantidad de sanciones, incluso antes del conflicto y luego durante, ¿no es cierto?, este conflicto entre Ucrania y Rusia, pero Imran Khan, a finales de febrero, unos días después de que inició todo esto, viajó a Moscú para reunirse con Vladimir Putin y comprar gas y trigo, pese a las sanciones occidentales, además de mantener una postura neutral respecto a esa operación militar de Rusia. El Parlamento de Pakistán votó el sábado a favor de someter a moción de censura al primer ministro, que de esta manera se convierte además en el primer ministro de la historia del país en ser expulsado del poder a través de este procedimiento. Pakistán es un país bastante particular, siempre estuvo alineado a Estados Unidos, es un país que tiene armas de destrucción masiva, y bueno, en el contexto internacional tiene conflictos con la India, conflictos territoriales. Pakistán es una creación prácticamente británica, como Birmania, algunos países, Sri Lanka. Por lo tanto, bueno, es un país, dicen, que tiene que ver con el Deep State, donde se refugian muchos y, bueno, mucho de lo malo de Estados Unidos se relaciona con Pakistán, en general. Hay distintos temas, los trataremos en algún momento. Los partidarios de la oposición en el Parlamento a Imran Khan aseguraron los votos de 174 de 342 parlamentarios en apoyo a esta moción de censura. Obtienen la mayoría y, bueno, de acuerdo a los informes, a los últimos que se sabe, el ex primer ministro ahora ya abandonó su residencia oficial y salió con gracia y no se inclinó. Bueno, otra cuestión tiene que ver con la parte militar. Pareciera que es una opinión, una especulación, de como si hubieran recibido algo, una orden que viniera de afuera, extranjera, porque además dijo el ejército que no van a permitir que ningún funcionario del gobierno actual, del gobierno anterior, digamos ahora, saliera del país. A su vez, una de estas funcionarias, que es la ministra de Derechos Humanos, Shirin Masari, mencionó directamente a Estados Unidos como la parte involucrada en la destitución de Imran Khan. Estados Unidos nos dijo que si se eliminan a Imran, Pakistán será perdonado, y esto está comprobado. Hubo una grabación que se filtró de un funcionario de Estados Unidos diciendo esto, y ella dice, yo pregunto, dice Shirin Masari, ¿quién diablos es Estados Unidos para perdonarnos? Diciendo que si eliminan a Imran, Pakistán será perdonado. Bueno, ahí claramente se ve lo que es la relación histórica entre Pakistán y Estados Unidos. Y aparte mencionar un conflicto que había sido anteriormente en esa zona, bueno, en Afganistán, ¿no es cierto?, más al norte. De allí, de Pakistán, se han entrenado muchísimos talibanes que luego salieron a tomar el poder a Afganistán. Así que curioso toda esta cuestión. ¿Cómo empezó la crisis? Bueno, Khan se lo culpa de una crisis económica, de una espiral inflacionista que sufre el país, por lo cual se enfrentó a una moción de censura tras perder la mayoría parlamentaria. Una crisis económica, digamos, y aparte la espiral inflacionista, que no ocurre en Pakistán solamente, es a nivel mundial esta cuestión. O sea, no hay una gran excusa como para decir él es el responsable, encima incluso yendo a negociar con Putin, algo que
es justo y necesario en un momento donde la crisis energética a nivel mundial es bastante grave, sobre todo en el hemisferio norte. Y bueno, aquí también se empieza a sentir en el hemisferio sur. El debate al respecto debía celebrarse el pasado 3 de abril, luego de que la coalición gubernamental sufriera varias deserciones en sus filas. La pregunta es si esas deserciones fueron voluntarias o hubo algo que los motivó a hacer eso. Se reportó que la oposición ya contaba con una gran mayoría de apoyo de legisladores dispuestos a votar a favor de la destitución del primer ministro. El vicepresidente del Parlamento, Qasim Suri, rechazó la moción de censura contra el primer ministro al calificarla de inconstitucional, contraria al artículo 5 de lo que es la Constitución, que declara la lealtad al Estado como el deber principal de todo ciudadano de Pakistán. La oposición presentó una moción de censura contra el primer ministro el 8 de marzo y debe acatar la Constitución y la ley. No se permite ninguna conspiración extranjera para derrocar al gobierno electo en Pakistán, manifestó el viceprimer ministro Suri. Instantes después, el presidente de Pakistán, Arif Alvi, aceptó la recomendación de Khan en aquel momento de disolver la Asamblea Nacional. Además, el primer ministro anunció que se realizarían elecciones generales dentro de un periodo de 90 días. Y mientras tanto continuaría ejerciendo las funciones propias, ¿no?, del cargo de primer ministro. Khan denunció que la iniciativa para destituirlo era fruto de una conspiración extranjera. Y bueno, teniendo en cuenta las condiciones y las características de cómo se encuentra actualmente a nivel internacional el mundo, ¿no es cierto? No obstante, el jueves la Corte Suprema del país dictaminó anular la disolución de este Parlamento, calificando tanto esa medida como la convocación de elecciones anticipadas como contrarias a la Constitución y declarando tal acto como nulo y sin efecto. Es decir, tenemos varias voces a nivel en el lado de la justicia, en el lado del gobierno y aparte legalmente, ¿no?, hasta la misma Constitución. Asimismo ordenó convocar una sesión del Parlamento el 9 de abril y realizar una votación sobre la moción de censura en contra de Khan, en la que finalmente fue destituido del cargo. Ahora viene la trama de la intervención estadounidense, quien Khan directamente la acusó reiteradamente a Estados Unidos de urdir una conspiración para expulsarlo del poder. El 31 de marzo, el entonces aún primer ministro mencionó accidentalmente a Estados Unidos como responsable de la situación al afirmar que un Estado extranjero quería destituirlo mediante la moción de censura. Estados Unidos dice, bueno, no Estados Unidos, sino un Estado extranjero que no puedo nombrar, dijo en su discurso. Dijo, bueno, al señalar que ese país no especificado, que es Estados Unidos, le envió un mensaje en un intento de interferir en la política interna pakistaní, que claramente esto provoca una conmoción a su vez en la India, porque hay problemas serios entre estos dos países, por lo que la India responde movilizando su ejército, teniéndolo en alerta debido a esta convulsión que ellos dicen en Pakistán. El mensaje de Khan estaba en una nota informativa del ex embajador de Pakistán en Washington, en la que se grabó a un alto funcionario estadounidense diciendo que consideraban que las relaciones bilaterales serían mejores si Imran Khan dejaba el cargo. En otra ocasión más reciente, Khan volvió a reiterar que en la crisis política pakistaní hubo interferencia extranjera. Dijo, mi ministro Atif Khan me dijo que algunos de nuestros miembros fueron llamados a la embajada de Estados Unidos en Islamabad, que es la capital de Pakistán, y les dijeron que se avecinaba una moción de censura. Esto lo afirmó el primer ministro. A su vez, Khan aseguró que un funcionario estadounidense le expresó también al embajador de Pakistán en Washington la molestia por la visita del primer ministro a Rusia. Le dijo a nuestro embajador que si Imran Khan sobrevive a la falta de confianza, Pakistán tendrá que enfrentar las consecuencias, pero si pierde, Pakistán será perdonado. Sabían quiénes llegarían al poder después de que mi gobierno sea derrocado. Aseguró esto Imran Khan. Ahora, me parece que los medios internacionales que afunaron a cierto presidente de los Estados Unidos diciendo que iba a ser la Tercera Guerra Mundial y todo eso, me parece que fundaron el incorrecto, ¿no? Sí, fue incorrecto. Digo, Horacio. Hay un punto que me llama soberanamente la atención aquí,
Porque el modus operandi, o mejor dicho antes que el modus operandi, porque fue una práctica muy desleal la realizada, la filosofía que hay por detrás es ciertamente cínica. ¿Por qué lo digo en el sentido de cínico? No es que uno se vaya a posicionar en este punto en favor de Pakistán y todo lo que de allí emerge. Pero sí es interesante ver el discurso que hay por detrás, especialmente en materia internacional. Porque cuando se inicia el conflicto Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, se decía, al menos en la hegemonía internacional, que no había ninguna razón moral por la cual una potencia como Rusia pudiese tener incidencia en la soberanía de Ucrania, aun cuando a veces se advertía sobre el tratado no quiero entrar en la cuestión histórica del Pacto de Varsovia, pero cuando se advertía al respecto, se decía, aún así, conserva la soberanía Ucrania y no puede existir esta amenaza de si en el ejercicio de tu soberanía decidís que ingrese la OTAN, vas a padecer las consecuencias mediante una guerra, mediante una intervención política, etc. Ahora yo digo, le concedamos a la hegemonía internacional periodística el beneficio y la duda. Le digamos por un instante que su argumento, aunque yo no lo comparto, sea cierto. Ahora, ¿qué diferencia habría aquí? Aquí lo que se está viendo que los mismos que decían no puede haber interferencias por alianzas de una potencia a otra porque se supone que cada país es libre y no tiene por qué responder por los actos que realiza un tercero. Muy por el contrario, lo que se está viendo acá es que hay un doble estándar moral. Resulta ser que si Ucrania dice yo no quiero que fuerzas enemigas se replieguen y amenacen mi soberanía y por lo tanto si Ucrania decide permitir el ingreso a la OTAN, yo intervengo sobre 2 provincias particulares para retomar Crimea. Dice, no, es inaceptable. Se supone que Ucrania tiene que ser libre de poder elegir. Ahora, ¿qué sucede con Pakistán? ¿Qué sucede con Pakistán? Lo que sucede con Pakistán en este momento es, si Pakistán decide mantener una alianza con una determinada potencia, el resto de los aliados dicen, el simple hecho de mantener relaciones con tal potencia, como las puede haber mantenido Ucrania con OTAN, habilita a que se te excluya del plano internacional. A grandes rasgos, es mucho más complejo, como lo explicó Ramírez, pero digo, filosóficamente sucedió lo mismo. Lo que yo digo es, toda esa gente que durante los últimos meses han estado con la bandera de Ucrania en Twitter, de conmoción mundial, ¿se conmocionarán y tendrán la misma indignación ahora con Pakistán? Digo, las empresas también más, que también se ponen en los logotipos, todos están con el logotipo, con la bandera de Ucrania. Las empresas no podemos esperar nada, del que nada se espera, nada está haciendo. Ponen otras banderas también, así. Pero digo, ¿qué sucede aquí con Pakistán? ¿Por qué genera tanta indignación cuando, con todo el respeto que merecen, una víctima de Ucrania, que es una víctima inocente, un civil que cae en Ucrania, genera indignación? Y yo digo, está bien que todavía existe ese espíritu y ese fuego de justicia por indignarse por una víctima inocente. Pero también son inocentes los que están padeciendo la persecución en Birmania en este momento. También son inocentes aquellos que padecen este tipo de políticas y estas revueltas civiles que se originan del exterior en países como Pakistán. También son inocentes los que están siendo perseguidos en el Congo belga. Bueno, República Democrática del Congo, así caemos con toda la corrección política hoy. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué el usuario promedio de Twitter le genera más empatía al niño rubio ojos celeste y no cuando es un mestizo? ¿Por qué son tan discriminadores, pero luego vienen a decir que nosotros, la derecha conservadora, somos los que discriminamos, somos los feos, los homofóbicos, los totalitarios? A mí realmente todavía no caigo en esa lógica. Pues busquemos un argumento consistente. Si el argumento era respetar la soberanía de Ucrania, ¿por qué no se respetó la de Pakistán? ¿O acaso ahora un par de usuarios nos van a decir a nosotros cuándo hay soberanía, cuándo no hay soberanía? Bastante extraño este mundo digital. Y un dato más que tiene que ver con el mundo económico, bueno,
curioso que cabe destacar, ¿no es cierto?, que Pakistán y Rusia firmaron en 2015 y 2021 2 acuerdos para la construcción de un gasoducto de 1.100 kilómetros entre Karachi y Lahore, que es la primera y segunda ciudad del país respectivamente. La realización del proyecto, valorado en 2.500 millones de dólares, está previsto que dé comienzo en el año 2023. Bueno, a su vez, Washington, después de todo esto, rechazó rotundamente estas afirmaciones del Imran Khan de que Estados Unidos está involucrado en una conspiración para sacarlo del poder. Obvio, no hay absolutamente ninguna verdad en esa acusación, dijo Kate Bedingfield, que es la portavoz, una portavoz de la Casa Blanca. A su vez, Khan culpó también a los partidos de la oposición de Pakistán de ser títeres de la potencia extranjera, algo que no extraña y no es nada para nada raro que esto sea así, ya que, bueno, como decía, hay una relación muy importante entre Pakistán y Estados Unidos. Bueno, al parecer están las razones, ¿no es cierto?, de los vínculos en la parte económica y el vínculo con Rusia, que ha claramente pareciera ser desembocado en una conspiración para sacarlo a Imran Khan, y el mundo, digamos, no ve, hace oídos sordos y se tapa, digamos, los ojos ante semejante acto de interferencia. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resistencia.